Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, güey? Yo creo que en este video vamos a hablar de Avenida Cloverfield 10. ¿Te acuerdas de Cloverfield, güey? Sí, claro. De Cloverfield. Y yo creo que de una que se estrenó como de forma limitada en los cines, que es Boruto. Yo creo que de eso vamos a hablar. Boruto. ¿De qué? La película de Naruto, la del hijo de Naruto. ¿Pero por qué se llama Boruto? Porque es el hijo de Naruto. ¿Y por qué te gusta Naruto? Pues porque No tenías muchos amigos en la prepa, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Ver o No Ver. El día de hoy, como lo dijimos en la entrada del video, vamos a hablar de dos películas. Uno es un estreno comercial de Hollywood y el otro es un estreno típico proveniente de Japón, que es una película animada que tiene que ver con una serie muy famosa de allá. Primero vamos a hablar de Boruto, o Boruto, la película de Naruto, que viene marcando como un parteaguas después de que la serie acaba, pero no en su serie animada, sino en la serie del manga o del libro o del cómic japonés, que pues de ahí vamos a empezar a ver lo que pasó después de que Naruto logra todos sus cometidos ya tal cual para cerrar su historia, pero que ahora van a presentarnos una nueva generación de ninjas o hijos de los personajes principales, de quienes recordarán y quienes son fans de la saga, de Naruto, de Sasuke y de Sakura. Bueno, pues es a partir de esta historia donde ahora vamos a ver cómo estos jóvenes hijos de estos protagonistas que ya venían siguiendo a algunos desde hace mucho tiempo de lo que lleva la serie, pues ahora ellos se van a convertir en nuevos ninjas y va a empezar todo este tipo de exámenes que se hacen en aquella aldea de la hoja donde vive Naruto y del cual ya es ahora como líder de esta aldea. Entonces estos personajes vienen a ser como muy parecidos a todo lo que ya habíamos visto antes en la serie y obviamente empieza también el aspecto de desarrollarlos como personajes únicos a diferencia de sus padres, y también viene todo el desarrollo de la historia de un nuevo villano que va a venir como a crear un conflicto en toda la aldea después de que pues ya es una aldea más civilizada, más grande, y que obviamente también Naruto pues tiene que empezar a, tal cual como un líder, tiene que empezar como a administrar toda esta aldea, lo cual viene como a repercutir en su relación con su hijo y también obviamente con su esposa y con su hija. O sea, Naruto es como un político o algo así. Se volvió el líder de la hoja, güey. Ya es todo un máster acá. Qué chingón, güey. Sí. Toda historia tiene que convertirse en política tarde que temprano. Sí, eso es bien triste. Bueno, ¿por qué hay que ver Naruto o Boruto la película? Y pues bueno, la verdad es que la película, para aquellos que son fans de la saga, que han seguido más por un lado en la parte de la historia escrita o del cómic o del manga, que de la serie animada, la cual seguirá y seguirá por los siglos de los siglos, amén. Así como ya o de ese tipo de series. Pero bueno, es que la verdad, pues la película es bastante como amigable en el aspecto de que si tú no has visto una película de Naruto y te invitan a verla, tampoco es muy necesario tener un background o como una referencia detrás de la serie si te la pueden explicar en pocos minutos. O sea, no es una película para fanboys. Pues la verdad es que tiene que ver un poco con fanboys, pero también la puedes ver, por ejemplo, si tú vas y no sabes nada de la serie, güey, yo te la explico en 10 minutos y la entiendes rápido. No quiero. Bueno, como sea, a él no le gusta Naruto, pero si ustedes están interesados en la película, eso es como lo importante de la película, o sea que la película es muy amigable en ese aspecto. La verdad es que la película, aparte de ser amigable, es divertida, tiene mucha acción y la animación, la verdad es que es bastante como muy diferente a lo que venían haciendo las películas de Naruto antes, y que la verdad que las películas de antes que no eran como parte del canon de la historia, esta sí tiene que ver un poco con el canon de la historia del personaje, pese a que ya acabó la historia. Ahora, ¿por qué no ver la película? A lo mejor también en el aspecto de que a lo mejor si te pueden explicar la película o de que puedas entender un poco de lo que está hablando, la verdad es que hay chistes que son muy locales, que solamente aquellos que son fans acérrimos de la serie o del cómic o del manga, la verdad es que solo ellos lo van a entender. Tú tal vez entiendas un poco la historia, un poco de lo que está pasando en la película, pero si no eres muy fan también de la animación japonesa, fan del aspecto de los ninja, o también un poco fan del aspecto de todo lo que venía manejando Naruto también, que tiene que ver con monstruos como legendarios, el aspecto como del poder de los chakras, todo este rollo, pues a lo mejor no te va a gustar. Así que pues esta es una película que sí obviamente va más enfocada al aspecto del fanboy, pero que si también a lo mejor tú le encuentras un poco de sentido a este tipo de historias, puede que te llegue a dar. Así que solamente depende de ti si quieres ir o ver o no la película. Y bueno, después de hablar de este estreno atípico en la cartelera de México, que la verdad es muy sorprendente que se haya colado al 8º lugar, pues yo creo que muchas gracias a los fanboys que la fueron a ver o a los fans de Naruto,
Pues bueno, también hubo un estreno principal, obviamente hollywoodense, y que pues tiene que ver un poco con la película estrenada en el año de 2008, que quienes a lo mejor van a recordarlo, empezó toda esta campaña publicitaria con un solo póster de la Estatua de la Libertad destruida. Entonces tú te preguntabas, pues ¿quién destruyó la Estatua de la Libertad? ¿Qué pasó? Y pues bueno, en pocos meses nos enteramos de que era un proyecto dirigido por J.J. Abrams, el director de Star Wars, de Star Trek y de Lost, por ejemplo, por mencionar algunos, y que... ¿Qué, güey? Nada, me aburre Lost. Bueno, sí. Bueno, sigue. Es que es una muy mala forma de promocionar una película, ¿no? O sea, ya... Pero funcionó, güey, porque a final de cuentas la película causó un poco de expectativa. Eso sí tienes que Pero es como darle a la gente todo masticado, ¿no? Pues sí, no. O sea, como al mundo se lo cargó la chingada y ya. Pero tú sabes de qué hablaba la película, que se había cargado la chingada al mundo, que era todo eso. Pero ya me dijeron al final, ya para qué quiero saberlo. Bueno, en base a este tipo de referencias como de la parte sorpresa que viene detrás de la película y que es muy J.J. Abrams, que siempre guarda secretos detrás de sus películas, el misterio que va a manejar, pues esto es lo que hizo Cloverfield en aquel año, y cuando pudimos ver de qué se trataba, pues resultó ser un tipo de película como falso documental sobre el ataque de un monstruo en Nueva York. Y que bueno, este mismo como concepto viene a retomarse en esta nueva película que se estrenó esta semana, que se llama Avenida Cloverfield 10, pero que no necesariamente va a hablar sobre el tema de los aliens como lo hizo la anterior película. Bueno, la película retoma todos estos elementos y nos cuenta la historia de el personaje de Mary Elizabeth Winstead, a quien me van a recordar algunos por aquella película de culto que se basa en el cómic Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, Ramona Flowers, por si quieren buscarla en Google, vamos a ver quién es. Y bueno, la verdad es que ella es un personaje que pues huye de una situación personal, pero de repente tiene un accidente automovilístico y cuando despierta está encerrada en un búnker con un señor pues bastante creepy o bastante como raro, que le dice que el mundo pues se fue pues, a la fregada, ¿no? Y que solamente ellos son los pocos sobrevivientes dentro del búnker. Entonces de aquí empieza todo este aspecto de encierro, todo el aspecto como de saber qué está pasando afuera y el por qué están ellos adentro y por qué él tiene encerrado tanto a ella como a otro personaje como secundario que le va a ayudar al personaje de Mary Elizabeth Winstead a saber qué pasa y cómo escapar de ahí, y que no tiene nada que ver con la película anterior. Así que vamos a como reflexionar sobre el por qué hay que verla y el por qué no, para aquellos que a lo mejor sí les gustó Cloverfield, y también por otro lado aquellos que les gusta el suspenso y el drama. ¿Por qué ver la película? La verdad es que esta película tiene fundamentos más narrativos en el aspecto como de lo que se había hecho antes en el cine de suspenso como de los años 60, estilo Hitchcock, por ejemplo. Entonces toda esta parte del encierro, el suspenso que hay detrás, el misterio que hay, también tiene que ver mucho más con las acciones como muy pequeñas o mucho que tiene que ver con el diálogo, a comparación de lo que había hecho Cloverfield, que era una película un poco más de acción y de destrucción. Pero no descartamos la posibilidad de que pueda haber más adelante de la película, y como lo vamos a ir descubriendo, que tenga que ver con algo del nombre de la película. Aparte de esto, también está en el elenco el personaje de quien tiene encerrado esta chica, que es John Goodman, a quien van a recordar por Pedro Picapiedra en los Picapiedras, y que la verdad es que es quien se lleva la película. El personaje de Goodman es, creo que de lo mejor que he visto en suspenso en los últimos años. Sabe cómo tenerte al borde del asiento y también hacerte interesarte por la historia que hay detrás. Y pues bueno, creo que son los puntos como más del por qué hay que ver la película. ¿Por qué no verla? Algunas de las razones por las que no hay que ver la película, o a lo mejor que podrían hacer que no tomes la decisión de verla, es porque Cloverfield, tal cual lo habías visto en el 2008, no tiene nada que ver con esta película por el manejo del género tal cual. Esta no tiene que ver tanto con acción, con aliens o con ciencia ficción, a comparación de esa película, pero seguramente aquellos que sí gustan del género la van a comprender. Además de esto, hay algunas como partes en las que para el diálogo no sé cómo se mantiene mucho en la parte narrativa del suspenso, pero aún así creo que llega a funcionar bien ya cuando se empieza a conectar toda la historia. Y bueno, aparte de eso, la verdad es que el final, ya cuando vemos como el develarse el conflicto del por qué ellos están encerrados, qué hacen ahí, para algunos a lo mejor les va a gustar porque tiene mucho que ver ya con la conexión de Cloverfield, pero a otros a lo mejor les va a disgustar porque son 10 minutos que son demasiado rápidos, demasiado incoherentes en algunas secuencias,
y que pues obviamente deja un poco abierta la posibilidad de ver otra película de Cloverfield. Así que pues solamente si eres fan de Cloverfield y todo, ya verás tú si la película te va a convencer para poder ver la tercera parte, que seguramente se hará. Pero pues a lo mejor pues no te va a convencer y pues tú tomes la decisión de seguir esta trama, ¿no? Si te gustó este video, no olvides darnos like en Facebook, seguirnos en Twitter o suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos en el siguiente video.